El poder de la palabra, un tiempo para recibir inspiración, sanidad, liberación, ministración. Una palabra que reta, una palabra que forma, una palabra que quebranta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les saludo cordialmente en este momento, doy gracias a Dios por la vida suya que está allí escuchando en este momento este audio video para edificarse, recibir en este espacio el poder de la palabra, un mensaje que inspire y que llene su corazón. Damos gracias a Dios por los momentos de paz, los momentos de alegría, los momentos de triunfo que Dios nos ha concedido tener en este último tiempo. Cosas maravillosas de Dios para nuestras vidas, cosas que Él ha provisto en su gran misericordia, milagros de salud sobre nuestros familiares, milagros económicos en distintas áreas, milagros de provisión que Él ha dado para esta ocasión. Dios es un Dios de milagros, yo creo en los milagros, creo que usted también cree en los milagros, los vemos constantemente en la expresión de distintas cosas que Dios hace. Estamos hoy vivos por la misericordia de Dios, alegres en su presencia, felices por las respuestas de Dios, animados porque el Señor nos ha levantado en medio de crisis, en medio de situaciones y no ha dejado nuestra vida en vergüenza, sino que ha puesto nuestros pies sobre una roca y nos ha puesto en lugar de bendición. Yo bendigo la vida suya, la vida de su familia en esta hora y pido al Señor que siempre se mantenga en victoria. La palabra del Señor dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, siempre en triunfo. Quiero compartir este pensamiento de la palabra del Señor con este título: Comenzando a hacerlo bien. Comenzando a hacerlo bien. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 18 y 19, nos dice la palabra del Señor así: Se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de este personaje, Moisés, en muchas cosas Moisés se parece a la vida nuestra, o el tránsito de la vida de Moisés, el testimonio que aparece en las escrituras de él, nos lleva a identificarnos, a que sea para nosotros como un espejo en el que podemos vernos reflejados. Moisés tuvo unas experiencias enormes con Dios. Fue el hombre que logró ver en su tiempo el rostro de Dios, aunque la realidad fue más bien que vio sus espaldas cuando Dios lo coloca en aquella peña y pasa delante de él y proclama delante del Dios Todopoderoso, grande en misericordia, grande en justicia, grande en poder. Moisés tuvo esos privilegios de hablar, como dicen otros relatos bíblicos, que hablaba cara a cara con Dios como cada uno puede hablar con su amigo. Qué privilegio más hermoso ese. Y cuando entendemos este mensaje o damos comprensión al mismo, comenzando a hacerlo bien. ¿Por qué decimos que comenzando a hacerlo bien? Decimos esto porque nuestra vida a veces, a pesar de haber pasado por distintas situaciones de prueba, de necesidad, de tantas cosas, no aprendemos, o pareciera que no aprendemos, la lección que el Señor ha querido enseñarnos durante todo el tiempo. Una lección valiosa de vida, una lección valiosa de humildad, una lección valiosa de liderazgo, una lección valiosa de conducta, de carácter, pero no hemos querido aprenderla.
Moisés tuvo esa experiencia en sus primeros 40 años. Los primeros 40 años de la vida de Moisés fue aprendiendo a ser alguien. Los siguientes 40 aprendiendo a ser nadie. Y los siguientes 40 aprendiendo junto del Señor, cercano con Dios. Esas 3 etapas de la vida de Moisés para nosotros también son muy importantes. 40 años aprendiendo a ser alguien. La vida de muchos se ha desarrollado en torno a aprender a ser alguien en la vida. El instinto de manifestación que está en todos nosotros, como lo vemos, siempre queremos expresarnos, siempre queremos que nos conozcan, no queremos estar aislados de las demás personas y que no se note nuestra existencia. Siempre queremos de alguna u otra manera expresarnos, manifestarnos. Aún en las mismas tentaciones del Señor en el desierto podemos ver ese rasgo importante y por qué Satanás tienta también al Señor para que se exprese en un momento inadecuado de una manera inadecuada. Las 3 tentaciones de Cristo en el desierto involucran el instinto de preservación en primera medida. Ese instinto de preservación convierte las piedras en pan. ¿Qué no daremos nosotros por nuestra vida? La segunda tentación del Señor allí expresa que el ser humano quiere manifestarse. Lánzate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, el instinto de adorar. Ese instinto que está innato en el ser humano, sea ateo, sea quien sea, siempre habrá un instinto que predomina y es tener un objeto de adoración, algo a quien adorar. Sea el hombre más incrédulo, el hombre más apartado, la mujer más apartada, siempre querrá tener algo o alguien a quien adorar. Y es un instinto que está innato en el ser humano. Así, en esa segunda expresión de la tentación del Señor, lo que nos cuenta los evangelios, podemos entender que ese instinto de manifestarnos está innato en nosotros y a veces estamos en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, por supuesto a veces influidos por nuestra naturaleza caída o tal vez por las fuerzas del mundo, las fuerzas diabólicas, para que actuemos y vivamos una vida fuera de los propósitos de Dios. Moisés tuvo esta experiencia, querer manifestarse en el tiempo y lugar incorrectos. Y a los 40 años de vida, Moisés quiso expresar compasión por sus hermanos, quiso expresar que sus hermanos necesitaban de un Salvador, y él sabía en lo profundo de su corazón que él era esa persona a quien Dios había escogido para ese momento. Pero en ese instante, cuando él lo intentó, fracasó, falló. No era el momento indicado, no era lo que el Señor esperaba. No quería el Señor que se metiera en este propósito sin que Él lo dirigiera. Y por supuesto fracasó, y ese fracaso lo conllevó a que se retirara, que se fuera huyendo por salvar su vida hacia el desierto. Dios lo pone al lado de unas personas allí, incluido su esposa y por supuesto este hombre que se menciona en el texto que leímos, Jetro, su suegro. Lo pone allí Dios a Moisés para que seguramente aprenda la lección valiosa de la humildad. Yo creo que este pasaje es significativo. Podemos pensar que Moisés, ha aprendido todo ya, pero hace falta muchas cosas. Moisés allí con su suegro aprende a conocer secretos del desierto, lugares, rutas del desierto, porque Dios está enseñándole a Moisés lo que más adelante él tendrá que poner en práctica. Y entre todas esas cosas olvida algunas, como por ejemplo hablar. Ya a su edad, cuando se encuentra directamente con el Señor y lo envía para que hable a Faraón por el pueblo, dice no sé hablar, se le ha olvidado hablar. Ha dejado todo ese orgullo, toda esa jactancia del militar formado al lado de los ejércitos de Faraón. Ha dejado ese ímpetu y ahora es un hombre manso y humilde. Y hay una verdad importantísima: aprender a hacerlo bien es aprender a hacer las cosas con humildad.
con dependencia absoluta de Dios. Tal vez usted ha intentado muchas cosas en la vida y ha fracasado, pero yo en esta hora le estoy invitando a que tome la decisión de hacer las cosas diferentes, bien. Ahora lo puede hacer bien, ahora lo podemos hacer bien. Ahora usted, mi querida sierva de Dios, puede hacerlo bien. Se ha equivocado, tal vez como mamá, se ha equivocado tal vez como simple persona, pero el Señor nos está invitando a que seamos de los que podemos volver a comenzar y esta vez a hacerlo bien. Así que hoy, en el nombre del Señor, le motivo a que usted lo haga con humildad. La obra del Señor, el servicio que presta, las cosas que hace, las haga con humildad, con sometimiento a Dios. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquiera persona que quiera servirle al Señor debe ceñirse de humildad. El Señor dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Tal vez hay que hacerlo ahora, cogidos de la mano de Dios. Tal vez hay que hacer ahora las cosas no en nuestra propia razón, sino hay que hacerlas en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dios desea para usted que usted triunfe en la vida. Su propósito no es que se frustre, no es que eche hacia atrás, sino que vaya adelante. Le motivo en este día a que se levante para hacer las cosas mejor, bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es posible hacer las cosas bien. Moisés tiene que aprender la lección de humildad. Antes no pedía permiso, no decía voy para acá, pero aquí vemos a un Moisés que está diciéndole a su suegro: me voy para Egipto porque Dios me ha revelado, me ha mostrado. Y eso es una señal de humildad. Ahora ha aprendido a estar sujeto, ahora ha aprendido a obedecer órdenes, ahora ha aprendido a estar sometido. ¿Cuánto nos cuesta aprender esa lección de estar sujetos los unos a los otros, sometidos los unos a los otros? La palabra del Señor nos dice que lo hagamos. De esa manera creceremos, seremos mejores, seremos más congruentes con la realidad del Evangelio en nuestra vida. Seremos personas de bendición para otros cuando aprendemos el secreto de el sometimiento, la humildad, el acto de reconocer el trabajo de otros, de ver a otros por encima de nosotros, no para ser subyugados por ellos, pero sí para servir. El Señor Jesucristo dijo que su máximo trabajo fue: yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Así que le invito a que en este momento tengamos un momento de oración y le demos gracias a Dios y celebremos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la vida de esta persona, este joven, esta señorita, esta hermana, este hermano, este oyente que hasta este momento escucha este mensaje. Señor, gracias por tenerle allí y por Dios, por tocar en su corazón. Oro para que tú le ayudes a hacerlo bien, a ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen profesional, un buen empresario. Ayúdalo, Señor, a que haga las cosas bien. En tu nombre, para tu gloria, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Lo bendigo, la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios lo guarde, lo ayude, y en una próxima ocasión nos encontramos en el poder de la palabra. Bendiciones y abrazos en Cristo Jesús.